Hola, soy Merche Negro. Bienvenida y bienvenido a Salto de Eje, el podcast antiturras que te cuenta en 10 minutos lo que toca calle del Consejo de Ministras semanal y de otras decisiones políticas e institucionales. Entraremos rápido en harina, que tenemos mucho. Y además, hoy estoy bastante satisfecha porque ayer ganaron las frases que nos hablaban de la realidad, de lo que nos afecta, y sabes que no siempre pasa. Este permiso, tal y como yo me lo imagino, viene a ayudar a las familias en ese periodo de adaptación en las escuelas infantiles de 0 a 3 años, que tan difícil se lo pone a las familias durante septiembre, o también esos meses de julio que a veces son una auténtica pesadilla. Por ejemplo, que un autobús de una línea estatal llegara a su destino y que fuera imposible, ¿no?, que ese propio y que el ciudadano pudiera coger, ¿no?, otro autobús para llevarlo a otro punto, porque no existía esa coordinación entre las líneas de autobuses estatales, las autonómicas. Un nuevo permiso de 4 días al año, bien por días completos o bien por horas, por causa de fuerza mayor. Es decir, que si el niño o la niña se ha puesto malo durante la noche o si tienes que acompañar a tu pareja a una cita médica, puedas faltar al trabajo. ¿Recuerdas que te conté hace nada que se está metiendo la quinta velocidad con la presentación de leyes? Queda poco para elecciones autonómicas y generales y hay que empezar a ganar puntos en la mente de los votantes. Ayer se presentaron 2 anteproyectos, el de la Ley de Familias y otro de modificación de la Ley del Suelo. Anteproyecto significa que aún se trabajará en el Gobierno con informes y consultas antes de que se envíe al Congreso de los Diputados. Pero ahí no quedó la cosa, porque no hay 2 sin 3 y menos en periodo preelectoral. También se presentó el proyecto de ley de movilidad sostenible. Al ser ya proyecto de ley, significa que se envía al Parlamento, que ya se hicieron todos los trámites pertinentes y obligatorios, incluida la consulta pública. Y ahora ya se pasa del Ejecutivo al Legislativo, y se trabajará con los grupos parlamentarios. Recuerda que aún queda mucho para que entren en vigor alguna de las 3. De esta te hablo un poco más, porque ya no es solo un boceto de trabajo. Pretende crear sistemas de transportes más eficientes y sostenibles, movilidad activa, transporte público, flotas cero emisiones. Y es que en España el 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero proceden del transporte, 5 puntos más que la media europea, y eso nos deja en muy mal lugar. ¿Qué te parece si vas pensando en pedirte una bicicleta por Reyes? O unas buenas zapatillas para ir andando a los sitios y así te da el aire. Te hablo ahora de algo que se aprobó en el Consejo de Ministras y no es ley o anteproyecto, sino pura gestión de gobierno, y sí que está relacionado. El algoritmo verde. ¿Qué te parece? Se trata de una inversión de fondos europeos de casi 258 millones de euros para algo muy interesante, que se introduzcan criterios de sostenibilidad y respeto al medio ambiente en todos los pasos que demos hacia la transformación digital. ¿Por qué? Pues porque el desarrollo de la inteligencia artificial y el mundo hiperdigitalizado al que vamos tiene algunos peligros, como por ejemplo el alto coste energético en su desarrollo y en su consumo. Por lo tanto, hay que darle a la cabeza para que todo encaje y que se pueda hacer la doble transición, verde y digital, sin morir en el intento. ¿Y cómo se hará? Pues se crearán 2 cátedras universitarias, se financiarán investigaciones, se usarán de hecho los avances de la propia inteligencia artificial para monitorizar el consumo energético y se creará un sello de calidad, el Green Tech. Ahora te traigo una curiosidad de cómo funciona la rueda de prensa del Consejo de Ministras. No siempre es un remanso de paz y hay días que, por lo que sea, la tensión entre periodistas y ministras y ministros se palpa en el aire. Ayer fue un día de esos, y mi teoría es que con tanta lluvia el ambiente estaba cargado de neones y protones que hicieron de las suyas. Durante unos minutos estuvimos en un ring de boxeo. A un lado la portavoz del Gobierno Isabel Rodríguez y al otro Fernando Garea de El Español y Juanma Romero de El Independiente. Tema: la reforma del delito de malversación y los dichos y no dichos del Gobierno. Usted nos ha dicho que están en contra y que nunca aceptarán que haya un referéndum de autodeterminación. Pero también llevan unos meses diciendo que no se iba a cambiar la sedición ni se iba a cambiar la malversación. ¿Por qué ahora sí hay que creer esto? Gracias. Muchas gracias, Fernando, por sus preguntas y por sus opiniones, en algún caso también. ¿Qué credibilidad tiene el Gobierno para decir ahora de nuevo que no va a haber un referéndum de autodeterminación cuando se nos ha negado en anteriores ocasiones que fuese a negociar la malversación? Un referéndum de autodeterminación es inconstitucional y no se va a celebrar en nuestro país porque lo prohíbe la Constitución. Turno ahora de Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales. Enfrente, Carlos Cue del País y Mai Mariño de Servimedia, sobre
aunque no te lo creas, la baja maternal de la ministra. Ministra, ¿cómo explica la aparente contradicción de estar hablando de ley de familias y de conciliación, pero a la vez, perdone, pero ha suspendido, creo, su baja maternal, o por lo menos no la ha terminado? Me gustaría preguntarme si esa pregunta se la harían a un ministro que fuera hombre. Creo que eso también requiere una reflexión. ¿Usted cree que que está dando buen ejemplo con el permiso que se ha tomado de maternidad intermitente, digamos? Creo que el escrutinio de la vida personal de las ministras, con A, no es igual que el de los ministros. Dicho esto, mi hijo tiene también un padre con el que aspiramos a ejercer la corresponsabilidad. A esto voy a añadir, por poner contexto, que desde el 1 de enero de 2021 la baja maternal y paternal está equiparada en España. Son 16 semanas para los dos, 6 de obligado disfrute tras el nacimiento y 10 que se reparten en el primer año de vida de hijo o hija, que lo de la corresponsabilidad no es un caballo con alas. Y vamos al último asalto. En una esquina, Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y enfrente y al ordenador, Miguel Muñoz, de Público. Aprovechamos también que está aquí la ministra de Transportes, también está atascada la ley de vivienda. No está la tramitación de esta ley bloqueada, nunca lo ha estado. Me gustaría saber si confían en llegar a un acuerdo y desbloquearla cuanto antes. Es cierto que esperábamos tener esta ley aprobada antes de finalizar el año, pero en cualquier caso sí que esperamos y confiamos que sea a principios del año que viene. Esto es lo que se consigue repreguntando. Ya sabemos que a pesar de lo que han estado diciendo, no habrá ley de vivienda antes de fin de año, y que luego Dios dirá. Hasta donde yo sé, no hay cena de corresponsales de Moncloa con periodistas como las que se hacen en Estados Unidos, pero de haberla, yo doy mi ganado de vacas imaginario por ver a estos compartiendo canapés. En realidad es broma, este trabajo es así, no debe ser de otra manera. ¿O es que solo hay que preguntar lo que no molesta? Vamos ahora con un extra de hoy que me encanta poder traerte. Se aprobaron varias medidas de esas hiperlocales, porque los grandes anuncios de planes, estrategias y paquetes de medidas pierden siempre la partida en mi cabeza cuando vemos cosas concretas. De ayer, 2 subvenciones a los ayuntamientos de Villava-Atarrabia en Navarra y al Cabildo Insular de La Gomera para actuaciones medioambientales. 61,5 millones de euros para el trasvase entre cuencas de los ríos Pizarroso, Alcollarín y Búrdalo, Abertura, Escurial y Zorita en Cáceres. 20,5 millones para mejorar el regadío en regantes del canal de Alto de Villarés, en León. 322.000 euros para sustituir unos pretiles de la primera calzada en los viaductos de Ribón y Cadavedo en la carretera del término municipal de Valdés, en Asturias. Te confieso que no tenía ni idea de qué es un pretil. Vivan la RAE y Wikipedia. Es un muro pequeñito, como un quitamiedos pero de piedra. Y algo más, 1,2 millones, para arreglar la señalización de un tramo de la autovía del Cantábrico, la A8, en un lugar muy concreto, de Lindín a Carreira, en Lugo. No conseguía entender por qué, pero al leer en los documentos que era por situación de grave peligro existente, me dije, hay que preguntar. Os presento a Jaime Prieto, es el dueño del albergue Oxistral. Es hostelero en la zona desde hace 5 años y se conoce muy bien el problema que se trató ayer en Madrid entre ministras y ministros y el presidente Pedro Sánchez. Que es donde está el Alto Fiouco, o Alto do Fiouco, que es una parte que es la que se cierra siempre por la niebla. Ah, por eso debe haber problemas de iluminación, entonces. Efectivamente, el Alto. Vale, entendido. Es un problema de esos que ocurren en el norte, donde la niebla te ataca de repente. Jaime y sus paisanos lo veían venir. Solo a un ingeniero que estaba sentado en una oficina lejos de aquí se le ocurrió meter la autovía por ahí arriba. Ya lo decían por aquí, y si voy a decir todos los viejos y toda la gente mayor del lugar, dicen, era visto, estaba claro que iba a pasar eso. Lo tenían bastante claro, sí. De todas formas, parece, según me cuenta, un problema más de los que vamos que de quienes viven ahí. Mira que al final pillamos los veraneantes. Aquí estamos muy acostumbrados a las nieblas y al mal tiempo, ¿no? El problema es cuando venís los madrileños y no estáis acostumbrados a este clima, y ahí lo que hace la gente automáticamente es que clava el freno. ¿A que ahora que hemos hablado con quien vive allí lo entiendes mejor? Pues esto también es salto de eje. Cambiar la mirada hacia donde afectan las medidas y frases lanzadas con fuegos artificiales por los gestores de lo público. No siempre tengo tiempo de hacerlo, pero hoy sí he podido. Que oye, que es que lo público somos tú y yo. Estoy sobre la bocina otra vez, de nuevo se me acaba el tiempo. Y mi compromiso contigo es que este podcast no dure más de 10 minutos y eso es sagrado. Gracias por acompañarme una semana más en Salto de Eje.